Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es María Clara Areta, soy médica, psiquiatra, especialista en psiquiatría y psicología médica y practico el psicoanálisis, soy psicoanalista y soy profesora regular titular de la Cátedra Psicología Comunitaria, Social e Institucional. Hoy es lunes 25 de agosto del 2025 y damos mediante esta clase el comienzo al curso lectivo de este año en esta materia. Así que en primera instancia voy a presentarles a los docentes de la cátedra que acá me acompañan, que son el doctor Hernán López Morales, que es el adjunto regular de la materia, y el doctor Marcos Aymar, que también es profesor adjunto de la materia. Bueno, también nos acompaña, en este caso veo a la licenciada Sandra Piccinini, es a la que veo dentro del cuadriculado, que es ayudante de trabajos prácticos. Bueno, esta materia, primero lo felicito a todos y a todas las que están acá por haber aprobado el primer cuatrimestre en la carrera, así que los felicito. Eh, y les digo que el equipo docente está constituido por, bueno, por quien les habla, por mí, como ya me presenté, que soy la titular, los adjuntos, que son el doctor Aymar y el doctor López Morales, y también está la licenciada Marañón, la licenciada Agustina Martínez, la licenciada Sandra Piccinini, que nos acompaña, la licenciada Adriana Muñoz y la licenciada Malvina Schnack. Ese es el plantel docente de la asignatura. Bueno, y esta asignatura, ustedes como saben, se llama Psicología Comunitaria, Social e Institucional. Bueno, ustedes ya saben, pero se los voy diciendo, eh, está dentro de las llamadas sociomédicas, ¿no? En primer año de la carrera de medicina, ¿eh? Ustedes tienen las biomédicas, que son ARTI, que en el segundo cuatrimestre cursan ARTI 2 y FSH2, y tienen también promo, psico y hábitat. Bueno, ustedes dirán por qué se armó así sociomédica. Bueno, viene de un programa que ya estaba instalado en algunas facultades y este programa, que está pensado para psico, em, estaba pensado para un año. Así que nosotros tenemos un montón de temas a desarrollar que estaban pensados en la carrera de la Matanza, que fue de donde se tomó el plan de estudio para empezar esta nuestra facultad, nuestra Escuela Superior de Medicina, este, se tomó hace unos años. Este es el noveno año, desde 2017 que vengo dando esta materia. Así que este es el noveno año, así que espero haber aprendido un poco. Creo que aprendí un poco a dar la materia y espero que a ustedes les sea, por lo tanto, menos complicado, ¿no? Estudiarla. ¿Por qué se llaman sociomédicas? Bueno, se llaman sociomédicas porque cada una, eh, porque cada una, ahí me ponen jaja, y bueno, sí, porque hay que aprender, siempre hay que aprender. Ustedes tienen que aprender a darla y a estudiar determinados contenidos y nosotros tuvimos que aprender a darla a la materia. No fue fácil aprender a dar la materia. No es fácil seguir dando la materia, ¿eh? No es fácil seguir dando la materia. Siempre la vamos tratando de modificar, de hacer más accesible a ustedes por la complejidad de temas que tienen. Miren, eh, por el contacto que tengo con los graduados de la Facultad de Medicina, les he preguntado qué se llevan, porque el mismo equipo, tanto el doctor Aymar como el doctor López Morales, como la licenciada Schnack, Martínez y Muñoz, también damos salud mental en cuarto año. Y entonces les he preguntado a los graduados de la materia qué se acuerdan de la materia, ¿no? ¿Qué se acuerdan de la materia? Y me dicen, nos acordamos de dos cosas. Nos acordamos del malestar en la cultura y nos acordamos de la medicina como práctica. El malestar en la cultura es una obra de Freud monumental que escribió en 1930, que vamos a tomar, y la medicina como práctica es un apunte que hice yo para la materia. Quiere decir que hay una diferencia abismal. Pero, este, se, bueno,
¿Se acuerdan de eso, no? Entonces yo pensaba hoy en la primera clase que damos, bueno, ¿cómo inauguramos esta clase? Miren, las sociomédicas tienen el perfil que Freud planteó en lo que es el malestar en la cultura. Freud planteó que en 1930, en un trabajo monumental, que había tres formas de malestar en la cultura. Y había tres fuentes de malestar en la cultura. Uno era la inmensidad de la naturaleza, ¿no? El otro era la caducidad de nuestro cuerpo y otro era el vínculo y la relación con los otros. Los vuelvo a repetir. Tres fuentes de malestar en la cultura el- la primacía de la naturaleza, piensen en los terremotos, todas las posturas ecológicas como para no destruir el planeta, el calentamiento global, etcétera. La caducidad del cuerpo, entonces ustedes piensan, ustedes son muy jóvenes, dicen, ¿qué caducidad vamos a tener? Bueno, ustedes, como me enseñaban mis profesores en la UBA, ustedes están al comienzo de la cinta métrica que mide más o menos 80 años. Vamos a ser generosos, 80 años, porque es un poco menos la expectativa de vida, 75. Ustedes están al comienzo de esos primeros 20 años y hay algunos que yo por lo menos estoy ya casi, ¿no? Eh, pasando la mitad de mi vida, pasando a la mitad de mi vida. Entonces, la caducidad del cuerpo y los problemas con el cuerpo, uno tiene problemas con la naturaleza, uno tiene problemas con el cuerpo, porque aún siendo ustedes jóvenes, también tienen problemas con el cuerpo. Tienen problemas con el cuerpo, algunos se verá más flaco que lo que quiere ser, el otro más gordo, el otro más alto. Uno pensará, me quieren o no me quieren en relación a cómo soy, a mis características personales. Ay, quisiera poder, no sé, hacer ejercicio y no lo hago. Todos tenemos problemas con nuestro cuerpo. Todos, todos. Tengamos la estructura psíquica que tengamos. Y también, y básicamente, tenemos problemas con los demás. Bueno, que si la madre lo quiso, que si no lo quiso, que si el padre, que si el compañero, che, me llevo mal, pero ¿por qué caigo mal a tal o a cual? Eh, Tendría que modificar tal cosa del carácter, ando mal de esto, de aquello, me va mal en las materias, le tengo miedo a los perros. Quiere decir, uno desarrolla síntomas, ¿no? Quiere decir que se siente mal con algunas cosas. Bueno, esos tres fuentes de malestar en la cultura de alguna manera, y esto se los digo como idea de la cátedra, están presentes en las materias sociomédicas. Ustedes tienen Hábitat, que habla de la relación con la naturaleza, ¿sí? Hábitat, ecología y todo, ¿eh? Tienen promoción de la salud, ¿no? Y ahí están todo lo que los cuidados sobre el cuerpo, los primeros cuidados sobre el cuerpo, la prevención para no enfermarse, que le hablan los profesores y docentes. Y tienen psico, vamos a hablar de qué en psico. En psico vamos a pretender hablar de los problemas que tenemos con los demás, de cómo cada uno de nuestros prójimos, ahí van a ver una de los problemas que tenemos con nuestros prójimos, con nuestros semejantes, con los profesores, con nuestra mamá, con nuestra papá, con los que son de otra generación, con los que son de la misma generación. Hay un montón de otros en la vida de cada uno de ustedes. Pero la Facultad de Medicina pretende, digamos, justamente formarlos de una manera muy ambiciosa, les diría, porque en Harvard, en las grandes universidades del mundo, la gente estudia autores importantes. Autores importantes como ustedes van a ver, como Freud, Derrida, Deleuze, Chomsky, toda la gente que ustedes ven que eh, arma programas por Netflix o los tiktokeros más famosos, toda esa gente tiene un gran capital simbólico. Ese capital simbólico es muy importante y uno no lo tiene solo aprendiendo como de un manual de anatomía o de fisiología, no lo tiene solo de ver lo que se entendería como un cuerpo real. Eso también lo tienen que saber, porque ustedes cuando sean médicos y médicas, estimados colegas, médicos y médicas, van a tener que atender al paciente y saber diagnosticar una neumonía
y saber diagnosticar cuándo se medica o no se medica en un niño o una niña una angina, ¿no? Una faringitis, todo eso lo van a aprender. Y también van a aprender otros conceptos que son muy importantes para su formación como médicos y médicas, que ustedes van a tener que pensar la dimensión de otro y de que es una idea abstracta, porque vieron que psicología entra dentro del eje de justamente las sociomédicas de primer año, que son nuestras hermanas de socio, son nuestras socias en socio, ¿sí? Pero al mismo tiempo también está en el eje que es construcción del pensamiento médico. Quiere decir que hay una vertiente epistemológica. Van a ver cuántas palabras van a aprender este año en psicología y también muchos autores. Y como digo siempre, a fin de año van a tener para bautizar a sus mascotas nombres que por ahí en el barrio no conocen, ¿eh? Porque les van a poder llamar Derrida, Jean-Paul, Jacques, Joan, van a aprender autores e ideas, autores e ideas. Esa es la idea. ¿Para qué? Buenas tardes, ¿podés repetir los nombres de las tres fuentes del malestar? Dice Mari. Sí, las tres fuentes del malestar en Freud son la supremacía de la naturaleza, la caducidad del cuerpo y el vínculo con los demás. Esas son las tres fuentes del malestar, ¿eh? Uno tiene un cierto malestar en la cultura. Ahí está, le respondí a la estudiante que me escribía. Y van a ver que en estas cosas que vamos a ir aprendiendo, que vamos a tratar de aprender, hay algunas ideas un poco más difíciles, unas ideas un poco más complejas, y ya sé que tienen mucho para estudiar, ya sé que tienen mucho para estudiar. Pero todos los que somos aquí médicos hemos estudiado mucho y seguimos estudiando mucho. Seguimos estudiando. Todas las noches estudiamos un rato o nos levantamos más temprano en la mañana para poder estudiar. Bueno, este es así, yo tomo Coca-Cola y ustedes después hacen esos GIF que me mandan muy buenos. Algunos son crueles. Bueno, en una de las clases que ustedes van a ver que un estudiante me insulta y no lo editamos, queda el insulto, porque habíamos grabado un 17 de agosto que era feriado. Y como había alumnos, decidimos incluirlos. Pero el paciente, no, el alumno, el estudiante se enojó y me insultó y decidimos no editarlo. No sé si seguirá cursando o no, porque nunca averigüé quién fue el alumno, el estudiante que me insultó. Pero, y ahí estudiamos agresividad y agresión, por ejemplo, ¿eh? No es necesario estar insultando a la profesora titular para que salgan temas en la materia. Eso les quiero decir que es importante también. Pero este, digamos que tratamos de ver, porque claro, en la facultad de medicina también hay malestar. Hay un malestar, por ejemplo, que tiene que ver con la demanda que hacemos los profesores con respecto a ustedes, que son los estudiantes. Entonces, ¿qué demanda hay? Tienen que aprender, ¿no? Y bueno, tienen que aprender es una fuerte demanda, porque uno por ahí no le sale, no tiene tiempo, no entiende a veces las cosas. Y les decía esto de construcción del pensamiento médico, ¿no? Que es una vertiente epistemológica. La epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa del conocimiento. Y esta materia les da a ustedes elementos como para entender de qué se trata el ser humano en este problema con los otros. Ustedes dicen, bueno, ya bastante problema tenemos para tener una materia que hable del problema con los otros, pero es así. Tienen que, vamos a entenderla desde ese punto de vista y entender que la medicina es una forma, es una práctica. ¿Eh? Como definición, que es una práctica, lo digo para Mari, que después esto va a quedar subido y ustedes lo pueden volver a ver, pero ya sé que por ahí no tienen ganas de volver a ver esta hora en donde vamos a charlar, pero que es una práctica, es un simbólico, es un capital simbólico que modifica un real. Por ejemplo, uno puede saber, ya sé que ustedes están en primer año, una de las dificultades que tenemos Disculpe, es que uno, ¿puede repetir la definición de epistemología? sí, te la va a repetir mejor a Hernán si querés, pero es
dentro de la filosofía, la parte de la filosofía, o el discurso dentro de la filosofía, que justamente se especifica, trata del problema del conocimiento. ¿Quisieras agregar algo más, Hernán, a esta definición de epistemología? Hola, María Clara. Sí, básicamente esa es la definición de epistemología. Nosotros lo vamos a ver en muchas teorías en torno a la disciplina, que es la psicología social, comunitaria e institucional, cómo se organizan esos postulados, ese conocimiento en una serie de teorías, postulados, principios. Vamos a ver que en algunos de los temas de la asignatura nos vamos a detener bastante en cómo entender cómo entiende epistemológicamente cada una de estas teorías el problema de las personas con los otros, de las personas con la comunidad, de las personas con la institución o con la sociedad. Vamos a hacer hincapié más o menos en esos puntos. Y así como, digamos, tenemos en cuenta, a ver si pudiéramos hacer un poquito de anclaje, así yo no me no pierdo tanto, a ver, oradores, a ver, hola, a ver, Marcos, también si te incluís, ujú. Pero no, no veo, no, bueno. Hay algo de lo que vamos a tener que aprender de este Zoom. Yo por lo menos voy a tener que aprender de este Zoom. Bueno, el tema es, el tema es que ya como empezó a decir el profesor adjunto, el doctor López Morales, vamos a aprender esto de la psicología comunitaria, social e institucional. Ven que ya marca lo comunitario, lo social y lo institucional, como tres niveles, ¿no? Entonces vamos a ir definiendo qué es la psicología, qué es lo comunitario, qué es lo social y qué es lo institucional. En realidad la psicología es una disciplina, ¿no? Podríamos decir de la conducta, definida así. Hernán, el Hernán estudió de grado psicólogo, es doctor en neurolingüística, pero es de pregrado psicólogo. El doctor Marcos Aymar y yo somos médicos. El doctor Marcos Aymar recibido en Córdoba, yo en la UBA, y los dos somos especialistas en psiquiatría y psicología médica. Pero el doctor, eh, podríamos decir que la psicología, ¿no? Sí, Es la es el disciplina. estudio del comportamiento, no es como la Muy, definición muy. clásica que Es hace el Blecher, estudio, ¿no? así lo podemos decir. ¿Vamos a ver psicología? No. Como ustedes entienden psicología, no. Porque no vamos a ver ataque de pánico, no vamos a ver los síntomas neuróticos, no vamos a ver qué es la esquizofrenia. Eso lo van a ver en cuarto año, ¿sí? Cuando vean salud mental. Pero vamos a ir tratando, ¿no? Justamente de acercarles algo en el sentido de cómo se relacionan. Era lo divertido, dice Nati. Y sí, la psicopatología, Nati, yo coincido con vos, coincidimos. La psicopatología es muy interesante. Pero ¿sabes qué? No sé cómo es tu apellido, pero por eso te hablo porque hablaste por el que escribiste porque, ¿sabes por qué la psicopatología es un área muy interesante, muy, muy interesante? Porque da cuenta de nuestros problemas cotidianos. Pese a que la materia en principio estuvo armada como para trabajar más lo que era grupo, comunitario, relaciones entre los grupos, la comunidad, lo sociológico, vamos a tratar de que tenga justamente que pueda servir como una introducción a la salud mental que van a ver en cuarto año, ¿sí? Porque nos hemos dado cuenta que sirve mucho como para justamente introducirlos en eso. Vamos a tratar, porque no está así en el programa, ¿sí? Pero en la medida en que ustedes vayan trabajando, nosotros vamos hablando. Les decía esto de una práctica, ¿no? Y le decía esto de que es una práctica, la medicina como práctica, es un campo simbólico, es un saber, nosotros tenemos cierto campo simbólico, los que practican la medicina, que transforma un real. Entonces ustedes pueden saber lo que es el estreptococo beta hemolítico y decidir si una angina es viral, no la medica con antibióticos, y si una angina es estreptocócica, la van a medicar con antibióticos. Así es, Marcos, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Bueno, ahí varían mediante un saber simbólico,
varía en un real. Y un real va bastante, muy importante, porque depende de que ese niño tome o no el antibiótico correspondiente, la penicilina o la amoxicilina o lo que correspondiese, como para que después no tenga una endocarditis bacteriana o una insuficiencia renal. ¿Ven cómo ahí lo que ustedes aprendieron, cómo, qué es el estreptococo, cómo funcionaría, cómo funcionan los antibióticos, cómo se diferencia una angina, modifica la vida de la gente? Modifica sustancialmente la vida de la gente. Entonces, lo que ustedes aprendan modifica sustancialmente la vida del consultante y también la de ustedes mismos. Por primera vez, pero no por última, les voy a decir que es una carrera preciosa medicina, es una carrera preciosa, que hace muy bien en estudiar medicina, que trabajen, estudien, eh, y que es una carrera maravillosa. Yo este año cumplo 45 años de médica. En diciembre, dentro de unos meses, voy a cumplir 45 años de médica. Bueno, entonces teníamos esto de el vínculo con los demás, como que no vamos a ver psicopatología, pero vamos a tratar de acercarle temas de la cotidianeidad de ustedes. Y entonces tenemos un problema en la cotidianeidad de ustedes. Tenemos que darle psicología comunitaria, social e institucional. Psicología es una forma de definir, digamos, psicología define a este vínculo, psicología comunitaria, social e institucional, define esto que Freud plantea, pero el psicoanálisis y la psicología no son lo mismo, ¿eh? La psicología es la ciencia o la disciplina que estudia el comportamiento y el psicoanálisis es una teoría que piensa en el sujeto dividido, que piensa en el síntoma como diciendo una verdad, que da una explicación de cómo pensamos a partir del concepto central, de cuatro conceptos que Freud planteó, que son el de inconsciente, que lo vamos a trabajar un poco, el de pulsión, también lo vamos a trabajar y va a haber preguntas en los parciales de eso. Inconsciente, pulsión, transferencia y repetición. Esos son los cuatro conceptos grandes del psicoanálisis que se diferencia de las otras psicologías y por eso se llama psicoanálisis una ciencia del discurso pensada por Freud y reformulada por Lacan. Ahora bien, eh, bueno, alguien dice, sí, esta maravillosa clase introductoria se quedará grabada en el campus, usuario para todos. Gracias por lo de maravillosa. Bueno, gracias. Sí, sí, va a quedar grabada en el campus porque después yo la paso en MP4 y la subo al canal de YouTube. Y después les mandan. Entonces, ¿qué vamos a tratar de ver? ¿Qué tema tenemos? ¿Qué tema pedagógico tenemos en relación al dictado de la clase, al dictado de la materia? El tema pedagógico, porque nosotros tenemos que ver, como ustedes habrán visto y estudiado en el PTD, a ver todo lo que tenemos que ver. Voy a buscar el cronograma. Siempre tratamos de hacer el PTD lo mejor que podamos. A ver, tenemos que ver presentación de la asignatura, lo social, lo comunitario, instituciones, organizaciones, construcción social de la realidad, el grupo como objeto de estudio, las representaciones sociales, subjetividad y cultura, sujeto, poder, uy, muchas cosas, pero vamos a tratar de verlas de una manera accesible a ustedes, mucho más. Subjetividad y cultura, análisis, bueno, muchas cosas. Pero son palabras difíciles ya para ustedes. Pero el tema es cómo, porque cuando damos salud mental, tratamos de articularlo, justamente como la matrícula es integrada, tratamos de articularlo con otras materias. Pero el tema es que nosotros vamos a tratar de entender la realidad. Y vamos a tener que a entender la realidad desde la psicología comunitaria, social e institucional, desde el psicoanálisis, desde la medicina, desde la sociología, desde diferentes modelos epistemológicos. Ahí ven, ahí ya vamos entendiéndonos, ¿ven? Ahí es el segundo uso del adjetivo, ¿eh? Diferentes sistemas epistemológicos. ¿Y cómo hacemos con ustedes, que la mayoría de ustedes tienen 18 años, ¿sí? Lo que se nos ocurrió es pensar en una ficción. El año pasado dimos relatos salvajes. Y entonces pensamos en una ficción para ver si ustedes podían aplicar en una ficción, en una red, porque la ficción es una realidad planteada como ficción. Uno podría decir que una ficción es como un gran ABP. Agarra un director
un guionista muy inteligente arma un problema. Epa, acá hay uno de los 48 nichos. Bueno, bueno, muy bien. Hay gente de todas las edades acá, de todas las edades, de varias ideas. Vamos a tratar de llevarnos bien intergeneracionalmente. Eh, y les decía que una ficción, ¿por qué tomamos una ficción? Porque una ficción es un gran ABP, es un gran ABP pensado por un guionista, a veces un novelista. ¿Vieron cuando uno ve los Oscars? No sé, ustedes son muy pibes, muchos de ustedes, ¿no? Pero se dice guión adaptado y es de una gran novela, entonces, por ejemplo, ese guión adaptado. Pero, y hay otros guionistas que directamente escriben para Netflix, para las grandes compañías. Pero, entonces, ¿qué es? Es una ABP grande, una ficción, un ABP bien hecho, con un guionista, con un director, actores que, que, que nos interesen y está desarrollado. Quiere decir que es el planteo de una realidad, de un aprendizaje basado en problemas. Bueno, nosotros vamos a hacer un aprendizaje basado en problemas, pero basado también en una ficción que tenga una determinación. Todavía en este año no decidimos, no sé, por ahí vemos otra vez Relato Salvaje o por ahí estamos viendo con el equipo docente qué ficción poner porque no estamos seguros. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? Ustedes en los prácticos, cada uno tiene su práctico, que tratamos así de decirles, no traten de no cambiarse de práctico porque es todo un problema, pero en fin, cada uno tiene su práctico, entonces los vamos a reunir por orden alfabético, que es un orden alfabético para seguir los principios del doctor Pichon Rivière y hacer un grupo operativo y que ustedes se vayan conociendo. Cada práctico va a tener sus grupos dentro del práctico y le vamos a pedir, una vez que le digamos la ficción, que cada uno de los estudiantes en una hojita le dé a su jefe, a su ayudante de trabajos prácticos, una vez que vea la ficción, en la primera semana que vean la ficción, una idea de qué piensan de la ficción. Como usan el chat GPT, bueno, cada uno elige, ¿no? Porque también pueden pensar ustedes. La inteligencia artificial la usamos. Y también sería muy interesante que nosotros tengamos inteligencia articulada, la inteligencia ¿no? Artificial. Digamos, la inteligencia es una capacidad también de nosotros, no solamente del chat. Ese es un gran descubrimiento que podemos hacer. Pero bueno, lo buscan, digamos, la idea que nosotros más nos gustaría es que ustedes vieran la ficción y en una hoja A4, en unos pocos caracteres, digamos, no más de una hoja en A4, pongan qué pensaron de la ficción. Eso con su nombre, apellido y grupo al cual pertenecen. Grupo, les van a dar unas letras los ayudantes de trabajos prácticos, y entonces ahí después vamos a trabajar vamos a ir trabajando la ficción en relación a eso, no, no a lo que ustedes escriben. Después vamos a ver qué hacemos con eso, nos va a servir como insumo a nosotros los profesores. Así que van a tener que ver una película o a veces damos un capítulo de Black Mirror, ¿sí? Rep- Repitamos relatos salvajes, dice Cata para todos. Sí, lo hemos pensado, repetir relatos salvajes. Em, Puede ser, sí, sí, a cada uno le toca, lo hemos pensado, sí, sí, una, así cada uno ve poquito tiempo y no le llevamos más tiempo de lo que puede ser que lo repitamos. ¿Les gustaría a ustedes que lo repitan? Acá Cata dice que sí. ¿Algunos ya la vieron? ¿Les gustaría? ¿La vieron esa película? Pueden hablar, che, desmutéense, pueden hablar. No la vi, dice Guille. Sí, dice otro, no la vi. Sí, bueno, bueno, es una película que tiene mucho para analizar, exactamente. Bueno, vamos a ver entonces por ahí, teniendo en cuenta que estaría bueno probar otras cosas. No la vi, pero me dijeron que está buena. Bueno, peliculón. Gustavo Garzón, ¿estás acá en Sico? A ver si me estoy confundiendo de estudiante. Bueno, bueno, por ahí vemos Relato Salvaje y lo articulamos. Entonces, para eso vamos a trabajar, ¿sí? Em,
Psicopatología es divertida porque nos identificamos con las patologías. Psicos- Bueno, yo no diría que psicopatología es divertida, ¿no? Vamos a empezar a trabajar un poquito con las palabras. Es interesante porque, claro, porque nos encontramos en esa diferencia, en esa vamos a tomar algo que vamos a repetir durante toda la cursada, como dijo, me corrige ahora Hernán o Marcos o el que sea, creo que lo dijo Caetano Veloso, ¿no? O no sé cuál. De cerca somos todos locos, ¿no? Entonces, tal como escribió también el doctor Michel Foucault, la primera vez que lo nombro, pero no la última, Michel Foucault, somos un poco anormales todos, ¿eh? Somos un poco anormales. Entonces, lo que vamos a tratar de pensar en psicología comunitaria, social e institucional es qué características tenemos cada uno de nosotros, que nos torna particulares, singulares, pero a su vez que hacemos lazo social con los demás. De eso se trata. Sí, vamos a usar a Foucault, vamos a ver vigilar y castigar. Me pregunta ahí un alumno, de usuario, digo, una estudiante. Sí, vamos a usar vigilar y castigar. Sí, es uno de los textos que está en el programa. Vamos a hacer un capítulo de vigilar y castigar. Sí. Bueno, a ver si podemos, le doy la palabra a Marcos y a Hernán para que digan todo lo que, este, todo lo que no dije yo. Y si podemos por ahí salir de la cuadrícula y hacer anclaje mejor, porque ver tanto oscuro y ver tan chiquito las personas. Bueno, a ver, Marcos y Hernán, les doy la palabra, son los adjuntos de la cátedra, para que me acompañen en esto. Y Bueno, bien, María Clara hizo un adelanto de cómo estamos pensando, cómo pensamos la materia, ¿no? Que es un poco el recorrido y la estructura que les planteamos a ustedes como estudiantes para esta corte, ¿no? Verán en el campus que están organizadas las diferentes clases, las clases están grabadas de hace creo que 2 años, así que la idea es que ustedes tengan la clase teórica y la semana siguiente esos mismos temas se trabajarán en los espacios prácticos, con una guía de trabajo, con situaciones que plantearemos, y al mismo tiempo, una vez que definamos la película o la serie que vamos a ver, la idea es que a medida que transcurre el año vayamos articulando con ese contenido audiovisual. pero Eh, enseguida, queda claro que la van a tener que ver y la hojita esa con el nombre de cada uno nos las tienen que entregar en la primera o segunda semana, ¿verdad? Exactamente, eso es interesante porque nos interesa ver cómo a lo largo de la asignatura van a poder tener Sí, ciertas herramientas para identificar cuestiones que... Por eso también es interesante, lo vamos a charlar después con la doctora Areta y el doctor Aymar, tal vez Relatos Salvajes, que es una película que muchos de nosotros vimos, qué interesante poder analizarla a la luz de contenidos nuevos, ¿no? Uno dice, che, mira, esta escena para mí simplemente era una situación de violencia y ahora después de algunos temas que vi en la asignatura puedo interpretar algunas cuestiones que se me escapaban, ¿no? Así que tal vez puede ser una buena idea para poder pensar cómo la intención que tenemos como materia es acompañar en esa construcción del conocimiento médico, cómo ustedes como futuros médicos van a ir construyendo eh, esa mirada, ¿no? Y creo que es lo que más nos interesa y por alguna razón también son esos contenidos los que más quedan, eh, digamos, asimilados, como comenta María Clara en los graduados, ¿no? Que es un poco nuestra intención, decir, bueno, cómo recortan esa realidad a través de estos recursos epistemológicos, que son las teorías, los contenidos y las ideas. Como les decía entonces, la materia va a estar organizada de esa manera. Esta semana no tenemos actividades prácticas, comenzaríamos la semana próxima con los contenidos de esta semana. Esta es una clase de apertura, también está la clase con los contenidos ya subido al campus. La intención de esto es simplemente dar inicio a la asignatura, comentarle los lineamientos generales, pero van a ir viendo que la clase teórica va adelantada respecto a las comisiones de trabajos prácticos para que ustedes tengan el tiempo suficiente de mirar los videos, leer el material y poder trabajar en los espacios prácticos. Esto es importante. La clase teórica que coordina la doctora Areta es una lectura de ese material teórico. Ahora, la lectura del material teórico también eso es importante que lo lean, ¿no? Nosotros hacemos una lectura, un recorte de esa realidad, pero también nos interesa
que lean de primera mano, de primera fuente. Tenemos muchos autores de primera mano para poder trabajar en los espacios prácticos y obviamente después en las otras instancias de evaluación. No sé, Marcos, si se me olvida algo. Les quiero comentar algo, Eh, Marcos, antes de que vos sí, retomes, y tenemos que decir un poquito también qué es la psicología comunitaria y social. Bueno, pero quería decir algo antes que tiene que ver con esto que decía Hernán. Primero, que estoy muy contenta con con el equipo docente que hay en la asignatura y les agradezco a todos los docentes y con Marcos y con Hernán, verdaderamente con todos los docentes tenemos un gran vínculo de colegas y compañeros docentes y sobre todo con Marcos y con Hernán, que a lo largo de estos años fuimos haciendo las dos materias, ¿no? Así que eso, un agradecimiento total, sincero, real, simbólico e imaginario. Em, y con respecto a lo que venías diciendo, con respecto a lecturas de primera, saben que un año, hace mucho, mucho tiempo, cuando empezó, creo, la facultad, así en la época glacial, nuestra facultad de medicina, en el 2017, porque todos los años parece primer año acá que uno da la materia, ¿no? Todos los años hay cambios, estructuraciones y todo lo demás. Un, un chico se me acerca y me dice, ¿sabe, doctora, que por qué nos da tantos autores franceses? Porque habían visto Derrida, Foucault, Lacan. Yo me quedé pensando, ¿no? Y yo le digo, che, ¿y vos hasta ahora qué autores habías leído? Y él se ríe y me dice, no, me acabo de dar cuenta ahora que no había leído ningún autor. Eso es muy interesante, ¿no? Porque en el colegio secundario uno lee de los manuales, apuntes, ustedes también en parte les tocó la pandemia, no sé ya en qué año, si ustedes tienen ahora 18, les tocó cuando, en primer año de la secundaria muchos, ¿no? O en segundo año de la secundaria les tocó la pandemia y el ASPO, no sé, hay contestaciones, no las veo. Para todo. En cuarto, en En segundo. segundo, claro, les tocó en segundo año, claro. Eran chiquitos, les tocó la pandemia. Entonces, en ese tercero, último año, claro, eh, según la edad que tienen, va variando. Esta materia, esta asignatura, también tiene, por eso eh, por eso es así, digo, se piensa justamente cómo poder pensarla como estructuración del pensamiento médico, porque los acerca a autores, porque los manuales también están hechos por autores. Pero se pierde en la enseñanza media la articulación con los grandes pensadores de la época. Entonces, ustedes dicen, uy, dale, que esta mujer grande, vieja, dice grandes autores de la época, ¿qué nos importa a nosotros? No, pero vuelvo a decirles, si ustedes abren TikTok o si ustedes prefieren alguna música en lugar de otra, van a ver que esa música, esos TikTok más interesantes que otros, están basados en autores. Por ejemplo, ¿no? Y ya te dejo el lugar, Marcos. ¿Ustedes vieron El Rey León? Pueden hablar, che. No, Sí. no sé, profe. ¿Sí? ¿Les gustó? ¿Les gustó El Rey León? Mirá, todos los que la vieron, todos salen en el chat, sí, sí. Bueno, y vieron que junto con Toy Story, por ejemplo, son de las grandes películas de Disney. Vieron que las grandes películas después tienen precuelas, secuelas, este, y uno dice, ¿por qué algunas películas tienen más agarre que otras películas? Porque tienen más basamento, lo vuelvo a decir como tercera vez hoy en la clase, simbólico. Quiere decir que es la articulación de las ideas más importantes, lo simbólico, ideas importantes, epistemológicamente articuladas. Claro, incluso mi perro se llama Simba, dice Martina. Muy bien. Bueno, y después los nombres que les vas a poder poner, ¿viste? Acá, después de ver psicología, vas a ver todos los nombres que vas a tener. Muy bien, Simba.
¿Por qué gustó tanto el Rey León? Porque el Rey León es una reversión de Hamlet, de Shakespeare. Agarraron los guionistas de Disney, se ponen a pensar y escriben Hamlet otra vez. ¿Ustedes sabían que el Rey León está basado en el argumento de Hamlet, la gran historia sobre el príncipe Hamlet escrita por Shakespeare? No, 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 no. Bueno, ven cómo ahí en la realidad cotidiana uno puede decir, ¿por qué Simba? ¿Por qué Simba tiene tanta importancia? Y Simba tiene importancia porque es Edipo. ¿Quién era Edipo? Un complejo que había descrito Freud y del cual había pensado Sófocles, ¿no? En los griegos. Eh, si ustedes piensan Toy Story, también van a ver a Pinocho, van a ver el gran problema de la transformación de alguien que es de madera en alguien que se humaniza. Bueno, yo sé que es ambicioso, pero la materia lo que pretende es sacarnos un poquito del sopor pelotudo en el que vivimos todos, ¿no? Y avivarnos un poco de las ideas. Y bueno, y ahí está la idea de cómo uno ve la realidad de diferentes maneras. Vamos a aprender con esta materia, vamos a tratar de aprender a leer la realidad. Y ustedes como médicos, futuros médicos y médicas, tienen que aprender a leer la realidad. ¿Eh? El otro día estábamos hablando con los profesores Marcos y Hernán sobre sobre un tema de los dispositivos de enseñanza, podemos decir así. Hicimos todo un desarrollo en el cual yo digo, bueno, acá se aplica la lógica del psicoanálisis, ¿no? El doctor Marcos Aymar es psicofarmacólogo, después lo van a tener en farmacología porque es farmacólogo, y el doctor Aymar es neurobiólogo, pero hacemos un gran equipo y a partir de entender dispositivos pedagógicos, pensamos toda una cuestión que tenía que ver con la realidad en estos dispositivos. Entonces ustedes tienen que avivarse que detrás, en general, de grandes poetas, siempre hay otros grandes poetas. Che, por ejemplo, ahora les habla el profesor Aymar, mientras que el profesor Aymar le está hablando, ustedes vayan pensando qué tiktokeros les gusta, algún autor de canciones que les guste, de las que ustedes escuchan, ¿sí? Ahora el doctor Aymar les va a seguir explicando la materia. A ver, Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todos y todos. Creo que María Clara y Hernán han explicado detalladamente y muy bien todo, todo cómo se va a hacer el cursado y de qué se trata la asignatura. Así que, digamos, me parece que mucho más como para comentar, ¿no? Básicamente, nos vamos a encontrar en estas 16 semanas que dura la asignatura para poder trabajar estos temas que, como dijo María Clara, ¿no? Desde el ámbito médico nos resultan un tanto por ahí distintos a los típicos biomédicos, pero nos aportan un conocimiento que es muy importante para el saber médico, ¿no? Esto de poder mirar cuestiones vinculadas a lo sociomédico, me parece que es algo que la carrera y la materia en particular tiene, que aporta un plus, que nosotros habitualmente los que venimos de las currículas tradicionales no lo teníamos. Así que bueno, aprovechen, como dice María Clara, van a tener una posibilidad y una oportunidad de acercarse a grandes autores que por ahí después no lo van a poder revisar, si no es por una cuestión, digamos, de elección. Así que eso, nada, eh, dejo acá que veo que están escribiendo, me sí, sumo al de los sí, piojos yo. sí, 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 los estoy tomando. Eh, dejo acá la pregunta que hizo María Clara como para que trabajen sobre eso. Sandra Piccinini, te veo a vos como otra de las integrantes del equipo docente. No sé si hay alguna docente más, no la veo en la cuadrícula. ¿Quisieras comentar algo sobre la materia y
Bueno, tu experiencia como docente en la materia a los estudiantes en esta primer clase teórica. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Sandra Piccinini y voy a estar a cargo de dos comisiones de prácticos los días miércoles. Es un gusto dar inicio a este nuevo cuatrimestre. Aportar, creo que ya han sido sumamente claros en lo que respecta a la organización, a los contenidos. Sí, me parece interesante también destacar esto que decías, María Clara, del lugar de lo simbólico y particularmente la atención al lenguaje que vamos a estar trabajando en todos los prácticos, que creo que es un aporte de esta asignatura, que al final del cuatrimestre, digamos, esta idea de la medicina como práctica y esta atención al otro pasa mucho por el lenguaje y queda, digamos, como un gran aprendizaje usualmente de este pasaje, de este trayecto formativo, esa atención que ya queda instalada en los estudiantes y que me parece que es un aporte muy concreto y muy importante de esta materia. Por mi parte, bueno, un gusto nuevamente estar en la materia este año y bueno, ya nos encontraremos a partir de la semana próxima. Bueno, hay uno que se me salteó, pero han puesto a Abel Pinto, Sear Bach, Martín Sirio, Ricky Martin, Cheyenne, Los Redonditos, ninguno, Los Piojos, ninguno, me confesó decir. Acá aparece alguien que también es romántico, Luis Miguel. Eh, Los Redonditos, ninguno, Los Piojos, Oasis, Ricardo Arjona, Jesse Joe, Zeta Sem, Cerati, Michael Jackson, System of a Down, José José, Mon Lefert, Slip no sé qué, Luis Miguel, Joaquín Sabina. Bueno, a ver, bueno, es la primera, la Sole, ujú. Es la Taylor Swift. Eh, eh, ¿Podés escribir desde Taylor Swift en adelante a alguno de los docentes? Porque hasta Taylor Swift hice la lista. Después de Taylor Swift, es la primera vez que no aparece ni Spinetta ni Charlie en todos estos años. Es la primera vez que no aparecen, sí los redonditos, sí los redonditos. Bueno, vamos a tomar alguna frase de los redonditos de Ricota o alguna oración que a ustedes se les ocurra de algo que les quede grabado, que algo ustedes que tararen, que repitan, que lo digan como que lo digan como, que lo usen. Ahí está, apareció Charlie. Ahí apareció Charlie. Tardó en aparecer Charlie este año. Eh, sí, ahí está Spinetta, siempre aparecen, pero aparecen antes. A ver, ¿qué se les ocurre a los redonditos aparecieron en quinto lugar? Esperen que ya viene el paciente. Adelante, ¿pasás al consultorio? ¿Qué les parece? Digan alguna frase que nos acordemos de los redonditos. Vamos, alguna frase de las canciones. La voy a tener que decir yo. A ver, Hernán, ¿me ayudás? Banderas de tu corazón, lo mejor de nuestra, para, lo mejor de nuestra piel, ¿cómo era esa? ¿La podés leer, Hernán? ¿O alguna? Sí, lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir. Bueno, ahí está. Bueno, como producción poética, ¿no? Impresionante, impresionante, impresionante. Porque los poetas se adelantan a la ciencia. Entonces, lo mejor de nuestra piel es que no podemos subir. Sueño dorado del sol, ahí está. Bueno, genial. Y bueno, algo vamos a aprender, tenemos que aprender, tenemos que transmitirles en esta materia, aparte de lo que es lo institucional, lo comunitario, lo social, pero les tenemos que transmitir qué es la metáfora. Y la metáfora es lo que nos permite hablar y decir cosas. Y esto, lo mejor de nuestra piel es que no nos permite huir, nos permiten huir, o no sé cómo lo dice exactamente el indio, es la cuestión de una definición del yo, por ejemplo. El yo es una superficie corporal, dice Freud. ¿Ven cómo lo dice mejor el indio Solari? Porque, bueno, claro, la piel
justamente es lo que nos contacta con nuestro cuerpo como interior y lo que nos permite hacer el vínculo con los demás, ¿no? Es impresionante cómo así, esto es algo de lo que quiero que se les produzca en el transcurso de la materia, ¿no? Una metáfora, una vez le hice ahí está la metáfora, claro, la función de la metáfora, como le escribió Aristóteles, es llamar una cosa por el nombre de otra cosa. Eso lo define Aristóteles así, y después lo trabaja Freud y Lacan en el inconsciente. Pero esa es la función de la metáfora, que nos podamos entender y atender entre nosotros. Así que me parece una metáfora preciosa porque justamente así como apareció esta, no sé el estudiante que la dijo, pero le agradezco muchísimo, vamos a trabajar justamente en la piel que hace que veamos la supremacía de la naturaleza, veamos qué nos pasa en nuestro cuerpo como una conexión en el interior y en el exterior, y vamos a ver que con esa piel también nos relacionamos con los otros mediante el amor, el odio y los sentimientos que tengamos, ¿sí? De eso, ojalá que algo se produzca en el transcurso de esta asignatura. Les agradezco muchísimo el tiempo que estuvieron. Les mando un abrazo grande a cada uno y a todos y a todas. Y nos vemos en el trabajo práctico y nos vemos también en en el próximo teórico. Besos, que les vaya muy bien. Gracias al cuerpo docente y gracias a los estudiantes que aquí estuvieron. Ojalá que tengan una buena cursada y que no solo aprendan, sino que la podamos pasar bien, ¿sí? Bueno, muy bien. Gracias, buenas tardes y nos vemos la próxima. Chau, gente. Gracias. 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 Gracias, profe. Chau, Nos vemos Chao. la chau, próxima. gracias. Chao. Ojalá que no se hayan aburrido. Gracias, profe. Gracias. No, profe. Chao, chao. Chau, Gracias. chau, chau, Chao, chau. gracias. Chao.